Saludo a cada estudiante del Gimnasio Campestre Los Arrayanes que a esta hora del día se conecta conmigo. Soy su profesor Carlos Perdigón y le doy la bienvenida a este espacio virtual donde un gran aprendizaje nos espera. Vamos a iniciar, estudiantes, el día de hoy en este espacio de clase. Estamos en la asignatura o en el espacio académico, mejor, de la asignatura de lengua castellana de lectura crítica. Así que, estudiantes de grado noveno, vamos a comenzar. Vamos a pasar la diapositiva. Muy bien. Quiero que, por favor, para el día de hoy, cada uno de ustedes allá en casa se organice con los siguientes útiles. Muy importante que para poder desarrollar el trabajo de hoy tengan como siempre a la mano su libro Leer para Crecer 9. Este se ha convertido en uno de nuestros instrumentos más importantes en estas clases porque es a través de él que podemos desarrollarnos y fortalecer nuestra comprensión lectora, podemos adquirir nuevos conocimientos, tenemos un acercamiento, ¿cierto?, a la literatura desde diferentes tipologías textuales. Muy bien, van a tener también, por favor, a la mano su cuaderno de lectura crítica, útiles para tomar apuntes y algo muy importante, como siempre, la imaginación. Quiero que en este espacio de clase ustedes, por favor, estén muy atentos porque hay una sorpresa. Hoy vamos a acceder y llegar a la lectura de una manera muy innovadora. Quiero que antes de llegar a ese momento donde vamos a hacer el ejercicio de acercarnos de una manera sorprendente, de ver una puesta en escena, diría yo, de la historia que nos compete, pues hagamos un protocolo de clase. Estamos en el espacio de Letreando Conocimiento RAE, un momento especial donde retroalimentamos el aprendizaje expuesto. Me devuelvo aquí a este punto. Perdón. Aquí. Bueno, ¿qué ocurrió la semana pasada? Todos ustedes en su libro se van a ubicar en la siguiente historia. ¿Cierto? Estuvimos, en el taller número 9. Trabajamos un texto de Juan Rulfo, ¿lo recuerdan? ¿No oyes ladrar a los perros? Una historia en la cual yo les compartí a ustedes un cortometraje que había realizado una persona y el cual ilustraba perfectamente esta historia de Ignacio y su padre. ¿Recuerdan? Un muchacho que habían herido y que su padre le hizo una promesa a su mamá de llevar a su hijo hasta Tonaya, un pueblo en México, y que allí lo iban a curar. Pero durante todo el camino, el padre llevaba en la espalda a Ignacio y le decía que si ya veía la luz del pueblo, que si escuchaba ladrar a los perros, y siempre le decía que no, que ya casa. Pero fue interesante porque durante ese recorrido ellos estuvieron contándonos un poco de su vida. Y entonces el papá, un poco frustrado, con muchos sentimientos, con muchas emociones encontradas, empezó a narrarnos lo que había pasado, por qué el hijo estaba en esa condición, por qué estaba herido, cuál había sido un poco el pasado de este joven. Y bueno, fue desde ahí, desde ese punto narrativo de la historia, como logramos entender qué iba pasando hasta que llegaron al pueblo de Tonaya y allí, en medio de la desesperación, que era casi de madrugada, pues ladraron los perros. Y el padre confrontó un poco a su hijo diciéndole: Ignacio, ¿y tú que me decías que no iba a ladrar a los perros? Muy bien, ese fue el ejercicio que estuvimos realizando, ver un cortometraje de esta novela. Y a partir de ahí se formuló un taller de comprensión lectora, donde abordamos niveles de lectura literal, inferencial y crítica. Básicamente, en eso consistió la clase. Ustedes en casa desarrollaron el taller y bueno, lograron tener un acercamiento a una literatura mexicana como lo fue la de Juan Rulfo, escritor perteneciente a una de las épocas
más importantes también de la literatura, como fue el boom latinoamericano, dado que es una figura de Latinoamérica que empieza a cobrar sentido y propiedad en la literatura. Ok, luego de este protocolo de clase, ahora sí, vamos a continuar. Tenemos, estudiantes de grado noveno, los siguientes datos para nuestra clase. Estamos ubicados, de hecho ya casi terminando, culminando la semana del 11 al 15 de mayo del año 2020. Nos corresponde abordar el taller número 10 del libro Leer para Crecer 9. Este texto, o este taller mejor, lo pueden encontrar en su libro en las páginas 50 y 53. Vamos a desarrollar una unidad de trabajo pedagógico número 32 y estaremos evaluando permanentemente nuestros 3 desempeños. ¿Estamos hasta este punto? Muy bien. ¿Qué haremos en esta clase? Vamos a tener los siguientes puntos, y es, por un lado, vamos a comenzar informándonos acerca del texto literario que nos corresponde y que se va a abordar en este OTP de 100 minutos. Y esto lo haremos con base a la información que aparece en la página 50. Vamos a comenzar. Hoy tenemos un texto que es de la tipología narrativa. Es un cuento que escribió Jorge Luis Borges, que en este caso el libro de Leer para Crecer lo toma de la editorial MC del año 2007. Es un texto que tiene conexión con la literatura y tenemos en este caso el cuento completo, aunque bueno, se ha omitido un punto de información, ustedes lo pueden ver en la página 51, en la primera columna, hay una sección que es entre corchetes y puntos suspensivos. Quiere decir que el texto ha sido cortado un poco para lograr la intención de lo que se quiere proponer. Este cuento se titula La intrusa. Muy bien. Perfecto. Tenemos una información preliminar para el día de hoy. Acto seguido vamos a realizar una actividad en el antes de leer, la que propone el libro. Aunque yo he modificado una pregunta y estaremos realizando ese ejercicio en un tiempo que voy a dar para ese punto. En tercer lugar, vamos a experimentar la lectura y su comprensión desde un ejercicio audiovisual. Un ejercicio que es la novedad y la innovación de esta clase y que espero que ustedes disfruten en gran manera. Tan pronto hayamos terminado de visualizar este material que preparé para ustedes, voy a leer y les voy a explicar en qué consiste cada uno de los puntos del taller. De este modo, yo finalizaré ahí mi acompañamiento virtual para que ustedes en casa puedan solucionar de manera individual el taller que se propone en las páginas 52 y 53. ¿Estamos hasta este punto? Muy bien, chicos. Vamos al antes de leer. Quiero contarles un poco de la historia de La intrusa. Y es que narra la vida de dos hermanos que viven una situación muy particular y que esa historia se desarrolla casi durante un año y medio. Y en ese periodo de tiempo aparecen muchas cosas que jamás se imaginarían estos hermanos. Bueno, con base a eso, estudiantes de grado noveno, ¿cómo defines la palabra hermano? Pensemos un momento allí en casa. Me gustaría que le preguntaran a un familiar, a alguien que esté cerca, y que de pronto hagamos un ejercicio muy dinámico hoy, donde tenemos en este momento en pantalla 3 preguntas. La segunda es, ¿cuáles son los principales sentimientos que surgen entre hermanos? ¿Cierto? Y termino con este interrogante, ¿eres un buen hermano? Quiero que por favor, en pro de dar dinámica a este ejercicio de clase, ustedes en casa le puedan preguntar a un familiar estas 3 preguntas. Que también ustedes, estudiantes, las respondan en su cuaderno. Pero adicional, de pronto, no sé, a través de WhatsApp,
puedan preguntarle a un amigo o familiar. ¿Qué es lo importante y qué es lo que quiero que hagan en este ejercicio? Vamos a tomar 10 minutos para ello y por favor van a hacer esta primera actividad. Van a comentar, ¿cierto? Voy a pedirles por favor que comenten el video de esta clase expresando la respuesta a uno de los 3 interrogantes formulados y orientados por el profesor. Ejemplo, van a escribir en los comentarios de esta clase cómo definen la palabra hermano, dan su respuesta y entre paréntesis van a colocar opinión personal, opinión familiar o comentario en WhatsApp. ¿Estamos hasta aquí? Quiero que por favor desarrollen este ejercicio en 10 minutos. Y quiero que al finalizar la clase tenga muchísimos comentarios en este espacio virtual, en este canal de YouTube, donde en este momento ustedes están viendo la clase. Vamos a estimar los 10 minutos para que por favor, tanto ustedes chicas como ustedes chicos, por favor realicen el ejercicio. ¿Estamos hasta ahí? Bien, voy a continuar la explicación de la clase, teniendo presente que ustedes pausaron el video, desarrollaron el ejercicio y están continuando en este momento conmigo. Hecho esta dinámica de antes de leer, ahora sí nos vamos a acercar a la historia de la intrusa y quiero compartirles este escenario, estos elementos que utilicé y bueno, pues vamos a descubrir pues, qué es la intrusa, ¿cierto? ¿De qué trata este cuento? ¿Qué narra? ¿Por qué aparecen todos estos muñequitos ahí que yo utilicé? Quiero que por favor hagan un recorrido inicial, vean, no sé, todos los elementos que aparecen, interesante, vean los iconos, bueno, que se preparen para disfrutar y deleitarse con una historia que es narrada como nunca en la historia. Voy a hacer un ejercicio en este momento y es que voy a apagar la cámara para que el video corra mejor y funcione perfecto. ¿Listo, chicos? Entonces va a sonar y van a escuchar y van a ver esta historia, La intrusa, de Jorge Luis Borges, y yo estaré acompañándolos desde la voz que voy a empezar a narrar. ¿Estamos, chicos? Entonces yo apago por aquí un momento la cámara, o de hecho, si no la puedo correr, voy a apagar la cámara. Muy bien. Y dicho esto, que comience nuestra historia. Bien, tenemos una serie de videos y vamos a comenzar con el primero. Soy el profesor Carlos Perdigón y hoy quiero presentarles una adaptación libre de una historia muy particular, titulada La intrusa, escrita por el escritor Jorge Luis Borges. Esta es la historia de 2 hermanos. Tenemos a Cristian y a Eduardo, unos hermanos que durante mucho tiempo los titularon, o mejor, los apodaron los Nielsen. Esta historia comienza aproximadamente en el año 1890 y algo. Y empieza con un episodio muy particular, y es la muerte de nada más y menos que de Cristian, quien, se ha contado, hubo muchas versiones de cómo fue que este joven falleció. En un bar muy importante de la ciudad de Turdera, se ha contado durante muchas noches, en medio de tragos, muchísimos tragos, conversaciones, historias de amor y uno que otro chisme que hace feliz a los hombres que asisten a este lugar, la historia de los hermanos Nielsen. Esta historia, un día muy particular, es decir, una noche,
Santiago Dabove quiso contarla a todos y empezó diciendo que la historia de los hermanos Nielsen tiene un punto de origen y es, como ya lo mencioné, la ciudad de Turdera. Muy bien. En medio de tragos, una que otra conversación y muchos estados de ánimo, hoy yo quiero contarles la historia por una sencilla razón, y es que ahora la historia es mía. Excelente, chicos. Tenemos la primera escena. Esta historia la voy a estar contando a través de 6 partes y quiero que por favor en su cuaderno vayan desarrollando, o mejor respondiendo, unas preguntas que voy a ir formulando durante este ejercicio. Lo primero es que por favor en el cuaderno relacionen personajes y nombres importantes de lo que está ocurriendo en la historia. Vamos a la siguiente parte. Siguiendo esta historia, ocurre que los hermanos Cristian y Eduardo no tenían como apellido Nielsen. Su verdadero apellido eran los Nelson. Pero en la ciudad de Turdera, que está al sur de Buenos Aires, Argentina, los apodaban así. Se dice que tenían descendencia de Irlanda, u otros aseguraban que eran de Dinamarca. ¿Por qué? Por su apariencia, su cabello rojizo, su barba, la forma en que vestían y algunas costumbres que traían de estos países. Estos hermanos vivían en una casa un poco misteriosa, se diría, una casa destartalada que en el vecindario generó siempre muchísimas sospechas. Y vaya sospecha cuando un vecino descubrió que el único objeto que tenía esta casa era una Biblia negra. A partir de este rumor, la gente empezó a especular acerca de las costumbres de Cristian y Eduardo. Ellos, en su casa, no tenían mayor lujo. Lo único que siempre los acompañó fue esa Biblia negra. Cristian y Eduardo se caracterizaban porque en la ciudad de Turdera frecuentaban muchísimo el bar donde hace un momento les conté que Santiago Dabove narró la historia de ellos. Se dice que les gustaba muchísimo el ron, en contadas ocasiones tomaban mate, les fascinaba el vino, igualmente la cerveza, y ya con toda esta mezcla y estas características, pues eran muy dados a las peleas. Eran demasiado groseros. Por lo tanto, en este bar siempre había muchas historias que contar, muchos temas de amor que narrarle a las personas. Tras el humo de los cigarrillos y el furor de las cervezas, esta historia empezaba a tener un giro que ninguno en Turdera esperaría. Ahora, estamos estudiantes ya llegando a un punto del clímax de la historia. Vamos a empezar a hacer la introducción. ¿Qué se imaginan que les pudo pasar a los hermanos Nielsen? ¿Cuál sería ese giro que ningún espectador se imaginaría? ¿Qué nos contaría Santiago Dabove? ¿O qué me contó Santiago a mí mejor, cierto? Para yo poder hoy contarles a ustedes la historia de esta manera tan particular. Continuemos. Es en este punto de la historia cuando la relación de hermanos entre Cristian y Eduardo tiene un giro inesperado. Todo comienza cuando el joven Cristian conoció nada más y menos que a Juliana Burgos,
una mujer de cabello oscuro, liso, con su nombre tatuado en su brazo izquierdo. Lucía siempre unos labios tentadores, tan provocadores, que hizo que este par se enamorara. Juliana, además de ser morena, era una mujer muy deseada en la ciudad de Turdera. Muchos hombres estaban tras de ella. Pero Cristian tuvo la dicha, o bueno, quizá la desdicha de enamorarse de ella. Todos empezaron a sospechar en Turdera que algo iba a ocurrir, pues Eduardo apareció como un galante y se interpuso entre Cristian y Juliana, de una manera muy discreta, tanto que el amor empezó a ser también de las suyas por este lado. Lo más sorprendente de esta historia, La Intrusa, es cómo Juliana empezó a compartir con los dos. Una noche, otra noche, de repente Cristian se iba, llegaba Eduardo, y bueno, pasa algo muy curioso en esta historia. Cuando Juliana desaparecía, pues Cristian y Eduardo hablaban de Juliana Burgos. Y aunque Cristian era el novio oficial, ocurrió que decidieron, ¡pum!, compartir a Juliana. Lo harían en secreto, de tal modo que Cristian fácilmente podría estar con Juliana o Eduardo. Y así juntos quedaron enamorados de esta bella joven morena. Sin embargo, en este trío de amor, algo empezó a ocurrir, porque cuando Cristian se iba en las noches o en determinado día, Juliana exclamaba a todo pulmón: Eduardo, I love you, te amo con todo mi corazón. Y aquí empezaría a verse, sin que estos dos hermanos lo notaran, porque el pueblo entero ya empezaba a darse cuenta, pero aquí se estaría tejiendo muy discretamente una historia de desamor, una historia de peleas, una historia un tanto brusca, una historia que sería recordada y que sería icónica en el año 1890 y algo. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el desenlace de Eduardo, de Cristian y de Juliana? Esta historia continuará. Bien, estudiantes, tenemos ya una historia narrada con una serie de personajes, de hechos, acontecimientos, costumbres. Importante que en su cuaderno vayan registrando pequeños detalles que ustedes consideren a modo de ideas principales y secundarias de lo que yo les estoy presentando a través de este video. Veamos la siguiente escena. Y así transcurrieron muchos segundos, minutos, horas, días, semanas y un par de meses en que estos dos jóvenes, Eduardo y Cristian, jugaron al amor con Juliana 1,000 noches. Sin embargo, hubo un momento en esta historia donde Juliana desaparece y los hermanos que ya... Y allí, tras muchas botellas de cerveza que estaba pasando entre ellos, claro, porque lo habían acordado de compartir a Juliana, decidieron ir
al bar de Santiago de Above. Y allí, tras muchas botellas de cerveza que tomaron, un poco de vino, decidieron algo que para los dos quizás sería lo mejor. Querían que Juliana desapareciera. Se sentían muy mal por estar compartiendo la misma mujer. Y aunque Cristian no lo sospechaba, el amor en el corazón de Eduardo iba creciendo cada día más por esta mujer morena. Tras muchas copas y copas y copas, Eduardo empezó a recordar todo aquello bonito que le decía Juliana. Entonces, llenos de un poco de tristeza y nostalgia por lo que estaba pasando, decidieron los dos hermanos vender a Juliana. Pero ¿a dónde la llevarían? ¿Qué harían con ella? Querían deshacerse, pero tendrían que pensar una estrategia muy asertiva para quitar a esta mujer del camino de los dos. Dos hermanos que se querían demasiado y que muchos en Turdera aseguraron que aquí se prendería el peor de los infiernos. Los hermanos decidieron una tarde irse en una carroza con Juliana, no le dijeron nada, se fueron para un pueblo que era Morón, y allí llegaron a un bar llamado Cocktail Bar, y en este lugar los esperaba una fulana que era la dueña, más exactamente que del bar, de un prostíbulo. Los hermanos, con mucho dolor en su corazón, vendieron a Juliana, no le dijeron nada, ni siquiera fueron capaces de darle la cara. Y en ese sentido, la fulana les dio una suma de dinero gigante a este par de hermanos. Ellos, con el corazón destrozado y viendo que Juliana, la misma que hacía unos meses atrás había desbordado de pasión las noches en la cama de estos dos caballeros, se quedaba ahora a complacer a una infinidad de hombres en este bar. La dueña, muy celosa y brava, los amenazó con que no volvieran, que tenían suficiente dinero para poder conseguir otra mujer. Ellos, satisfechos y felices, aparentemente, porque por ahí dicen que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre, se fueron para regresar a Turdera. Ellos iban felices con la plata entre las manos, pero realmente la tristeza y el desamor empezó a hacer de las suyas en la vida de Cristian y Eduardo. El desamor empezaría a corcomer sus vidas, mientras al otro lado, en el pueblo de Morón, Juliana disfrutaría encontrando de la mano de la fulana ese amor a la que tanto estaba ya acostumbrada. Excelente, vamos a continuar y en este momento empieza el desenlace de esta historia, de este cuento escrito por Jorge Luis Borges, escritor argentino. Esta historia que se escribió, esta historia que se escribió y del cual ahora yo soy el dueño y he venido contando a mi antojo, va a tener un picante que sorprenderá al lector, al espectador y a cualquiera que escuche la historia, La intrusa de Jorge Luis Borges, en esta adaptación libre. Tras el episodio anterior, los hermanos, Cristian y Eduardo, regresaron a la vida de antes. Quiere decir, volvieron al bar de Santiago de Above, volvieron a emborracharse con ron, a tomar mate,
Tomaron muchas cervezas, volvieron a ser los mismos peleones de antes. Bueno, empezaron a tener ciertas conversaciones de amor con una u otra muchacha que en la ciudad de Turdera habitaba. Durante mucho tiempo tuvieron conversaciones interesantes y en uno que otro episodio recordaban a Juliana. No obstante, ocurrió que Eduardo, lejos de imaginarse lo que podría pasar, su hermano le tendría una sorpresa que nunca olvidaría. Juntos habían acordado no volver a mencionar a Juliana y la habían dejado vendida allí en la casa de prostitución. Pero ocurrió lo siguiente. Una noche, después de tomar un delicioso mate, Cristian ensilló su caballo y se fue hasta el prostíbulo, donde, para sorpresa de Cristian, fue la misma Juliana quien lo atendió. ¿A qué vienes? ¿Qué buscas aquí?, le preguntó ella, y él, un tanto mudo e indiferente y con su sonrisa que ocultaba lo que realmente había en su corazón y en su mente, le pidió hablar con la fulana, dueña de aquel antro. Juliana, sin mucho reproche, desapareció y en su momento llegó la fulana. Un poco brusca y de mirada celosa, la fulana conversaba con Cristian a las afueras de la discoteca. Bueno, del bar de prostitución realmente. Cristian, un poco dudoso, no sabía cómo empezar a hablar de aquel tema. Sin pensarlo dos veces, ¡pum!, le ofreció una suma de dinero grande para pedirle que volviera a Juliana con él. La doña no dudó ni 3 segundos en decirle acepto, y feliz con su dinero se fue bailando y desapareció de esta historia. Juliana, un poco a regañadientes, aceptó la idea de tener que irse con Cristian y dejar en aquel bar a 19,000 hombres que la esperaban todas las noches. Ella se fue con él y caminando, porque ella protestó que no montaría en caballo, regresaron a Turdera. Regresaron a la casa, esa misma casa misteriosa de la cual los vecinos siempre sospecharon infinidad de cosas. Allí durmieron juntos y al día siguiente, cuando el gallo cantó, ocurrió que Eduardo se dio cuenta de la sorpresa. Para aquel momento, ya era 30 de diciembre, y Eduardo empezó a sentir celos, rabia, porque se sentía de alguna manera traicionado por su hermano Cristian. Vaya error el que cometió Cristian. No se imaginaría que desde ese día el espíritu de muerte y el espíritu de Caín empezaría a rondar la vida de estos 3 personajes: Juliana Burgos, Cristian Nelson y Eduardo Nelson, a quienes en Turdera los llamaban y los apodaban los Nielsen. ¿Cómo llegaríamos entonces a entender esta historia cuando en el comienzo se nos cuenta que este joven Cristian murió? Descubrámoslo en la siguiente y última sección de La intrusa, de Jorge Luis Borges. Y así, en un gran misterio, finalizó aquel año, llegó enero, febrero, y durante esos meses, en más de una ocasión, Julián aprovechaba cuando Cristian se iba a hacer alguna diligencia para llegar al cuarto de Eduardo, picarle el ojo, no ser indiferente con él y decirle al oído una vez más: Eduardo, I love you. Eduardo se hacía el fuerte, pero se prometió a él mismo que no iba a volver a tocar a una mujer, nunca más en su vida.
Se había sentido traicionado por su hermano, pero también por Juliana y por todos los episodios que habían vivido. Ocurrió muy que a finales de marzo, Cristian y Eduardo, después de haber almorzado, estaban conversando. Juliana siempre estaba cerca a Cristian, pero realmente le estaba echando el ojo a Eduardo, el menor. Cristian empezaba a ver cosas sospechosas y le dijo a Juliana que se fuera un momento de donde estaban reunidos, porque tenían que hablar entre hermanos. Juliana, muy obediente, se fue y desapareció por un momento. Cristian tenía algo que contarle a Eduardo. Le dijo: mañana domingo, acompáñame al mercado de Pardo. Hay una diligencia muy importante que debo hacer. Eduardo, sin reproche alguno, le dijo: ok, voy a ir contigo. Eduardo le dijo: pero de esto no se hablará nada. Será un secreto entre tú y yo. Mañana me levantaré más temprano, aunque sea domingo, y yo mismo te llamaré a tu cuarto, así que espera mi llamada. Muy bien, los hermanos acordaron eso. Llegó la noche, Eduardo se fue a dormir y Cristian estuvo hasta altas horas de la noche, mudo, silencioso, que incluso cuando Juliana llegaba a complacerlo, le dijo ese día: no, hoy no, espérame en el cuarto. Y así se fue la noche, se fue Eduardo y el silencio, y ese fin de marzo sería muy recordado en Tordera. Llegó la mañana y Eduardo estaba dormido cuando Cristian, una vez que alistó la carroza, que de hecho es un tanto misterioso porque puso una bolsa de basura grande, le avisó a su hermano que ya debería estar listo, que nos fueran, que ya tenían que tomar camino a el mercado de Pardo. Eduardo le preguntó: ¿y Juliana? Y Cristian le respondió: está haciendo unas labores en la cocina. Ahora, cuando regresemos, hablaremos de ella. Y así, hermanos en una carroza y con una bolsa negra, tomaron rumbo desde la ciudad de Turdera hacia un punto al norte de aquella ciudad donde estaba ubicado el mercado Pardo. Llegado este momento, pararon en un peñasco y Cristian llevaba, dicen, o por lo menos así lo ha contado Santiago Daboe, que llevaba una cajetilla de cigarrillos. Después de fumarse todos los cigarrillos que tenía, y su hermano, que seguía mudo ante la expectativa de lo que podría pasar, esperó todo el tiempo necesario. De repente Cristian le dijo: bueno, hemos llegado, pero si aún estamos lejos de Pardo, contestó Eduardo. Cristian le dijo: no. Descargó la bolsa y, tomando aire, le dijo: a trabajar, hermano. Después nos ayudarán los caranchos. Hoy la maté. Que se quede aquí con sus pilchas. Ya no hará más prejuicios entre tú y yo. Cristian, haciéndose un poco el fuerte, e igual que Eduardo, se miraron un tiempo, se abrazaron y, llorando, estuvieron allí contemplando la bolsa. Camino a Pardo, donde yacía el cuerpo descuartizado de Juliana Burgos, una mujer que fue intrusa entre estos dos hermanos. Ahora los ataba otro vínculo: la mujer tristemente sacrificada y la obligación de olvidarla. Y así, estudiantes, yo, su profesor Carlos Perdigón, les he querido narrar la historia que hace
muchísimos años escribió Jorge Luis Borges. En una noche que sería inolvidable, tan inolvidable como la mirada de la fulana, que sin mucho arte y ciencia también marcó esta historia. Vamos a brindar por el cuerpo de Juliana Burgos. Genial, estudiantes. Bueno, ustedes pudieron acercarse a un ejercicio diferente de comprensión lectora. He sido un tanto fiel al texto original, pues en el texto el narrador también hace su propia versión de estos hechos. Y bueno, yo adaptando de una manera libre esta historia, pues he podido llegar a ustedes y contarles lo que pues durante casi 20 minutos estuvieron viendo. Bien, vamos a finalizar este espacio, ya estamos cerca de los 50 minutos de la UTP de clase. Vamos a continuar con lo siguiente, y es que voy a leer y les voy a explicar en qué consiste el taller. Ustedes se ubican todos en la página 53, estudiantes, pero hoy vamos a también a marcar un poco esta clase y vamos a cambiar el orden de los hechos. Entonces no vamos a empezar a solucionar el taller en la página 52 en la comprensión literal, sino que vamos a empezar desde la comprensión inferencial, perdón, valoración crítica, con el punto leer para escribir. En el cuaderno van a desarrollar ese punto que dice: imagina que el cuerpo de Juliana se encontraba. ¿Cómo se contaría dicha noticia? Escribe tu versión dando cuenta de los hechos que conducen al crimen. Propón un posible castigo para los hermanos Mills. Por favor, van a hacer ese ejercicio en el cuaderno, en una extensión de 2 párrafos, que diría que está muy bien. Correcto. Luego haremos el punto número 9, ustedes en casa, cuando dice: selecciona la opinión con la que estés más de acuerdo y redacta tus razones. Este texto se asemeja con... Entonces, chicos, quiero que piensen la historia que yo les he contado, ¿con qué se asemeja? ¿Con una crónica periodística, con una noticia, un ensayo o un informe? Ustedes encuentran en el libro una argumentación para cada una de esas posibles opciones y van a, de manera muy libre y subjetiva, a comentar y a seleccionar la opción que más les parezca. Luego, en el punto número 8, hay una valoración crítica y dice que pues, Borges aborda el amor entre dos hermanos y lo enfrenta al trágico amor de cada uno por Juliana. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Les gusta el tratamiento del relato por parte del autor? O sea, ¿les gusta cómo Jorge Luis Borges quiso darle ese final? ¿Cómo yo, que les estaba narrando la historia, quise darle también ese picante y esa sensación de lo que pasó? ¿Están de acuerdo con el título? ¿Creen que sí debería titularse La intrusa? Muy bien. Luego en el punto número 7 aparece una comprensión inferencial, y es que con sus propias palabras expliquen qué significa cada una de estas 3 oraciones. ¿Cierto? El literal A dice: la escribo ahora porque en ella se cifra, sin un engaño, un breve y trágico cristal de la índole de los orilleros antiguos. Esta parte corresponde cuando el narrador quiere contar la historia a su modo de antojo. B. El párroco me dijo que su predecesor recordaba haber visto en la casa de aquella gente una gastada Biblia de tapas negras con caracteres góticos en las últimas páginas entre los nombres y fechas manuscritas. ¿Qué quiere decir eso? Y recuerden que yo en la historia lo mencioné. C. El barrio, que tal vez lo supo antes que él, o sea, Eduardo, previó con alevosa alegría la rivalidad latente de los hermanos. Porque miren que al final de la historia y ya casi como el clímax en adelante, ¿qué pasaba con los hermanos? Había una rivalidad muy oculta. Bueno, estudiantes, tenemos el número 6 y empezamos la comprensión literal, es desarrollar un crucigrama, ¿cierto? En el número 5 tienen que enumerar los hechos según fueron ocurriendo y según yo los narré, que a partir del material que preparé, sin duda alguna ustedes podrán resolver el ejercicio. Y aparece el punto número 4, que es un ejercicio de selección múltiple.
Deben seleccionar si la historia es narrada desde quién o por quién, qué ocurre y el lugar de los hechos. Todo esto ustedes lo pueden solucionar dado a que durante el video iban tomando apuntes como yo lo mencioné. Bien, estudiantes de noveno. Vamos a finalizar entonces con que ustedes van a resolver todos los puntos de comprensión literal, inferencial y crítica que se proponen entre las páginas 52 y 53. ¿Correcto? Finalizo mi clase el día de hoy con esta frase. Uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única. Lo dijo Borges. Y bien, dado que en este trimestre hemos venido hablando del género lírico, la poesía, los sentimientos y demás, pues qué bonito me pareció en este ejercicio compartirles esta frase. Muy bien, chicos, tenemos 53 minutos de clase, más los que ustedes se tomaron durante el ejercicio, respondiendo a la pregunta y todo. Tenemos 100 minutos, disponen de 50 minutos para responder este ejercicio, más realizar el escrito de leer para escribir y finalizar de esta manera. Agradezco, estudiantes, a cada uno de ustedes que me acompañó y me escuchó hasta este momento. Les deseo una excelente comprensión lectora, que disfruten del texto y que aprendan muchísimo más. Bueno, chicos, vamos a terminar de esta manera. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.